Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giuliodori. En esta oportunidad lo que les quería hablar es de cómo respiran las aves, compararlas con cómo respiramos nosotros los mamíferos, debido a que, por ejemplo, no tienen el principal músculo respiratorio que tenemos nosotros, que es el diafragma, y a otra característica que tienen, que es que no tienen un pulmón elástico como el nuestro, sino que tienen un pulmón rígido. Entonces, ¿cómo es que pueden hacer hematosis no solo cuando inspiran, sino cuando expiran? Fíjense que entonces, así a grandes rasgos, una de las diferencias fundamentales que tienen las aves es que tienen ese pulmón, como les decía recién, rígido, y que tienen un montón de sacos aéreos, clavicular, torácico craneal, caudal, el abdominal, o sea, tienen varios sacos aéreos. Vamos a ver entonces cómo se produce la mecánica esta respiratoria con un modelo. Este es un modelo que armó es el único alumno de los que he tenido que armó un modelo de mecánica así fisiológica, digamos. Entonces están todos los sacos aéreos, bronquio, parabronquio, que es parabronquio ya la parte bien del pulmón rígido. Entonces veamos cómo es la mecánica ventilatoria. Inspira y expira. Inspira, se llenan de aire los sacos aéreos. Expira, expira y expira. Inspira y expira. Entonces, ¿cómo es que respiran estos animales que no tienen diafragma? La expiración y la inspiración en este caso se producen por lo que se llama aspiración pélvica, por ejemplo. Entonces, los rectos abdominales lo que hacen es modificar el volumen del abdomen. Hacen las veces de diafragma, digamos. Entonces, modifican el volumen abdominal modificando el ángulo, la inclinación de la pelvis. Si comparamos cómo es la respiración de las aves con la nuestra, fíjense, nosotros tenemos un pulmón que es elástico y hacemos hematosis durante la inspiración. Fíjense, en amarillo es el intercambio de oxígeno y en rojo el de dióxido de carbono. En el caso de las aves tenemos entonces, como decíamos recién, un pulmón que es rígido y sacos aéreos, y tienen esa particularidad que pueden hacer hematosis tanto en la inspiración como en la expiración. Ahora vamos a ver cómo es que se produce eso. Fíjense, en este caso, en la primera mitad de la gráfica está el proceso de inspiración. En este caso, todo el aire que está con rojo es aire oxigenado, y en azul, gris o azul es el aire que ya hizo hematosis. Entonces, parte del aire que ingresa pasa por los parabronquios del pulmón y se almacena en los sacos 1 y 2, que son los sacos anteriores, estos, los claviculares y torácico craneal. Y parte del aire no atraviesa en ese caso el pulmón, no hace hematosis y va a los sacos 3 y 4, que son el torácico caudal y el abdominal. Durante la expiración, fíjense que el aire que estaba en los sacos 3 y 4, que no había hecho intercambio, pasa por los parabronquios, hace intercambio de gases durante la expiración y es exhalado junto con el aire que había hecho hematosis en la inspiración y que estaba en los dos sacos estos anteriores, en el clavicular y en el torácico. Esa es la manera entonces en la que hacen el intercambio tanto en inspiración como en expiración. La otra característica que tiene es que en el caso nuestro hacemos un intercambio, la sangre intercambia gases con un pool de aire que hay con el pool alveolar, digamos, que hay dentro de los pulmones. En el caso de las aves que tienen un pulmón rígido, el aire circula por los parabronquios. Y la sangre que está irrigando toda esta parte del pulmón hace una especie de corriente cruzada. Entonces es casi una contracorriente. Así se produce el intercambio intercambio gaseoso a nivel pulmonar en las aves. Y un dato también curioso que les comento acá es que así como
se produce acoplamiento entre la respiración y la locomoción en los canguros, que tenía un modelo para que lo vean, que es bastante divertido, o en todos los mamíferos que andan al galope en 4 patas, como podría ser un caballo o un perro. En el caso de las aves también. Acá en este esquema justo no tenía pájaro, es un esquema de unos dinosaurios voladores, pero tanto en la expiración y la inspiración, o sea, cuando el animal está volando, tiene un acoplamiento o una sincronización entre la locomoción y la respiración. O sea, cuando hacen fuerza hacia abajo y aletean, expiran. Cuando levantan las alas, inspiran. Bueno, entonces como conclusiones podríamos decir que las aves tienen pulmones rígidos y sacos aéreos que respiran por efecto de los músculos abdominales, que tienen la particularidad de hacer hematosis no solo en inspiración sino en la expiración, y que esa hematosis se hace por difusión entre corrientes cruzadas de aire que circulan por los parabronquios y de sangre que circula por los capilares pulmonares. Bueno, espero les haya gustado, y si es así, nos vemos en el próximo capítulo de Fisiología Virtual. Que tengan suerte.